gracias también por esta oportunidad de comunicación. Siempre, como resalta el Papa Francisco, los medios de comunicación son vitales para transmitir lo que llevamos en el corazón y sobre todo en el caso nuestro para transmitir a Jesús. Bien, las preguntas nuestras van a ser muy sencillas, siempre decimos que es un poco lo que se pregunta la gente en la calle, ¿no? Así que preguntas simples de pronto de su vida y preguntas de lo que es la religión en sí. Comenzamos, porque yo soy de Bahía Blanca, entonces comenzamos primero hablando con otro bonaerense, porque usted es malplatense. Así es, sí, soy nacido en Mar del Plata. Viví allí, en esa ciudad hermosa, hasta que terminé el colegio secundario, y cuando todavía tenía 17 años, entré en una congregación, la Obra de Onorione, con la cual estaba conectada desde muy pequeño, ya sea por la parroquia como por el colegio. Bien, yo lo que más extraño, siempre lo digo, porque yo he tenido oportunidad de viajar por distintos lugares, viviendo inclusive en distintos lugares de nuestro querido país, y después tuve la oportunidad de vivir 13 años en Italia, en Europa. Una de las primeras cosas que extrañé, principalmente cuando no estaba acá en Argentina, pero en otras ciudades, es el mar de Montehermoso. ¿Qué sucede en usted? Así es, sí, porque el mar se penetra muy hondamente en uno, ¿no? Por todo lo que implica, no solamente por ir a la playa, bueno, que eso en los primeros años se extrañaba bastante, sino fundamentalmente porque el mar tiene un no sé qué que se mete en el corazón, que se mete en nuestra mente, y bueno, yo que tengo también una orientación bastante contemplativa, para mí es algo muy profundo. Por eso lo extrañé en los primeros tiempos. Bueno, cuando estaba en Buenos Aires iba bastante a Mar del Plata a ver a la familia, cuando tenía mi familia por allá, y ahora, bueno, uno se va habituando a la distancia. Exacto, a mí me pasó lo mismo, uno se va alejando. Usted ha estado en distintos lugares, el último lugar antes de llegar a Río Cuarto, estamos hablando de Añatuya, o sea que estuvimos cambiando distintos climas. ¿Qué sucede con Río Cuarto? ¿Cómo se adaptó? Bueno, me adapté bastante bien, sobre todo pensando en lo que es mi misión por la idiosincrasia de la gente, que es mucho más similar a la de mi ciudad. Cuando fui a Añatuya era una idiosincrasia muy diferente, en donde yo tuve que como comenzar de nuevo, en el conocimiento de la gente, en el conocimiento del lugar, en los estilos, en la cultura. Aquí me costó menos porque es mucho más parecido. ¿Cómo se llega a ser obispo? Yo ni me la esperaba, sinceramente. Evidentemente hay en la Iglesia unos caminos para la elección de un obispo, como es, se pide a los obispos de una determinada región que presenten nombres de sacerdotes que el día de mañana pudieran ser obispos, y estos nombres están en la nunciatura, y de allí se comienza toda una tarea de investigación, podríamos decir, de cada candidato a través de consultas. Es una tarea que no conozco bien el mecanismo, lo único que sé que se llega al final a una terna con 3 candidatos en orden de preferencia, y esa terna se manda a Roma. Y en Roma el Papa, con el responsable de la congregación de obispos, elige el candidato. ¿Cuántos obispos hay en el mundo, lo sabe? En el mundo creo que hay alrededor de 5.000, para decir un número redondo, obispos. Sí, sobre todo, bueno, en los países desarrollados tienen muchas iglesias y hay más cantidad de obispos. En los países más de evangelización posterior, evidentemente los obispos, como en este caso, son diócesis más grandes. En Italia sería impensable una diócesis como Río Cuarto o como Añatuya, con una geografía tan grande. O sea que más o menos ese es el número de obispos. ¿Y cuál es la función específica que tiene un obispo? Bueno, la función es importantísima. Antes que nada, el obispo, en nuestra fe católica, es sucesor de los apóstoles, y esa sucesión se da justamente por vía de ordenación. Nosotros, desde los apóstoles hasta ahora, a través de la imposición de manos, se da todo una sucesión apostólica. Por ejemplo, a mí el que me ordenó fue Bergoglio, a él le ordenó, creo que Monseñor Guarrachino. O sea, hay todo un orden así de sucesión apostólica. Bueno, pero la función principal del obispo es la de ser de pastor de todo el pueblo de Dios, y una iglesia particular, diríamos
completa toda la característica de iglesia. El Papa es Papa porque es obispo de Roma, que es la sede primada, pero no es porque tenga un grado más en el episcopado. Y bueno, y la función de un obispo es acompañar a los sacerdotes, a los consagrados, a las consagradas, todos los laicos bautizados que viven en un determinado territorio, acompañarlos en el camino de la fe. Yo cuando voy a las visitas pastorales digo, nosotros nos alimentamos la fe mutuamente. Yo vengo para animarlos en la fe, pero también ustedes con su testimonio, con su trabajo, con su ejemplo, me ayudan a mi fe. ¿En qué año fue cuando se recibió como sacerdote? Bueno, yo recibí la ordenación sacerdotal el 28 de junio de 1980. Yo pertenezco a una congregación religiosa, la Obra de Onorione, que es una congregación que se dedica a muchas cosas, pero fundamentalmente a la discapacidad. Y me ordené, pedí ordenarme en Mar del Plata, por lo tanto fui ordenado en la Catedral de Mar del Plata junto con otro compañero. Usted tuvo la oportunidad de estar con él cuando era Jorge Bergoglio. Sí, yo tuve esa gracia, lo considero una gracia porque hicimos un camino juntos. Yo tuve la gracia de conocerlo en el año 76, yo tenía 20 años, y él nos vino a predicar un retiro porque vivía enfrente al seminario de mi congregación en San Miguel, en el conurbano bonaerense. Después lo perdí de vista, y en el 92, cuando lo hicieron obispo de auxiliar de Buenos Aires, ahí volvimos a tomar la relación. Y me acompañó mucho, de hecho él fue el que me ordenó obispo en una de las instituciones de mi congregación, que es un gran cotolengo que hay en Claypole, en el sur de la provincia, en el sur del conurbano, donde hay 400 discapacitados, un lugar muy especial. Y ahí me ordenó obispo, o sea que una relación que me acompañó siempre, fue para mí un padre en lo que desde el punto de vista espiritual. Cuando se es obispo, ¿uno se jubila como obispo o hay un cargo más alto todavía? No, normalmente, porque uno podría eventualmente ser nombrado cardenal, pero los cardenales son asesores del Papa, vendría a ser como el Senado del Papa, pero no es, desde el punto de vista del sacramento, no es un grado más en el sacramento del orden. Y normalmente el obispo se jubila como titular de una diócesis cuando cumple los 75 años, ahí tiene que presentar su renuncia y pasa a ser obispo emérito. Que normalmente se llaman diáconos. ¿Cómo se llega a tener el permiso de ustedes o la autorización para poder dar misa y bautizar? Misa, pero el diácono no da misa. Hay distintos ministerios en la iglesia. Uno se puede encontrar cuando va a una iglesia que incluso hay mujeres a veces que están vestidas de blanco, que son las ministros extraordinarias de la comunión y que ayudan a dar la comunión durante la misa, y fuera de ellas llevan la comunión a los enfermos. Eso es un ministerio dentro de la iglesia que se instituye de una manera muy simple, y la mayor parte son mujeres en general que son las que llevan la comunión a los enfermos. En el caso del diaconado ya es otra cosa, porque el diaconado es el primer grado del orden sagrado. O sea, el orden sagrado es un sacramento que tiene 3 grados: diaconado, sacerdocio y episcopado u obispo. Son los 3 grados del sacramento del orden. En el caso del diaconado, esta es una institución que de las más antiguas en la iglesia, de los primeros tiempos de la iglesia, que se había un poco como apagado con el correr de los siglos y que fue retomada por el Concilio Vaticano II. Y pueden formar parte del diaconado, se llama diaconado permanente, también hombres casados, que reciben una formación especial y que en un determinado momento, después de varios escrutinios, se ordenan diáconos. Forman parte también del clero, porque son ordenados, a pesar de ser casados. Y los diáconos, acá en la diócesis tenemos 13 diáconos, que algunos de hace muchos años, y 20 en formación. 20. Justamente ayer yo estuve en la localidad de Alejandro Roca, y di la admisión, que es digamos, es un paso dentro de la etapa de formación a un diácono permanente, casado, con 4 hijos. Los diáconos pueden leer el Evangelio, bendecir, predicar en la misa,
administrar el bautismo y ser testigos en el sacramento del matrimonio, es decir, como se diría vulgarmente, casar, porque en el sacramento del matrimonio los ministros son los contrayentes, él es testigo. O sea que es una función muy importante dentro de la Iglesia que se está redescubriendo. Okay. ¿Y tienen la obligación, como ustedes, de tener estudios mínimos de filosofía y teología o no? Sí, tienen la obligación de seguir un plan de formación, que hay lo que se llama una ratio de studiorum, un modo de estudiar propio del diaconado permanente que tienen que seguir, y son más o menos unos 6-7 años. Es decir, no con el grado de intensidad que tiene un sacerdote, porque el diácono tiene que trabajar, tiene que atender a su familia, tiene una espiritualidad familiar, pero en ese tiempo se va formando también de una manera muy intensa. Así que pienso que es muy interesante para la gente cuando escuche todo esto que hemos preguntado nosotros. ¿Cómo es un día normal de Adolfo Uriona? ¿Cómo se levanta a la mañana? ¿Qué le gusta comer? ¿Qué le gusta desayunar? ¿Qué hace normalmente? Bueno, también depende si estoy aquí en la sede o si estoy de visita pastoral en el interior. Bueno, estoy en la sede, yo me levanto normalmente temprano a las 6 de la mañana y bueno, tengo un momento importante de oración en la mañana, lo hacemos, parte de ese momento lo hago junto con el vicario general que vive aquí conmigo, el padre Juan Carlos Giordano, y después desayunamos y después ya empieza el ritmo de oficina, de firmar papeles, de entrevistas, etc. Y por la tarde más o menos lo mismo. A la tarde yo pongo entrevistas porque piden bastantes, o si no salgo a visitar alguna parroquia de la ciudad. Después, los fines de semana normalmente siempre hay actividades de confirmaciones o de visitas, de fiestas patronales, que son muchas en la diócesis. Cuando hago una visita pastoral normalmente estoy varios días en una comunidad del interior. Por ejemplo, el próximo domingo yo me voy a Corral de Bustos y estaré 5 días y medio por allá y lo dedicaré exclusivamente a esa comunidad. Allí el ritmo es muchísimo más intenso porque uno visita todas las instituciones, tiene encuentro con mucha variedad de personas de los pueblos. Ese es más o menos un poco el ritmo, que va variando mucho porque siempre hay imprevistos. Eso es un día, o sea, días o semanas de trabajo normal. Y cuando se dice, Adolfo Uriona se tomó un tiempo y ahora sí tiene un relax, ¿cuál es la manera de relajarse y de estar tranquilo? Bueno, en mi caso me gusta mucho... yo voy a visitar a mi familia a Mar del Plata, lo que me queda de mi familia a Mar del Plata, sobre todo por un deber familiar y muy de corazón, pero no es que descanso tanto por allá, porque aparte tengo mis amigos, visito mucho. Lo que más me gusta a mí yo hago un retiro en algún monasterio, eso que hablamos del monasterio así, esos tiempos de silencio y que me ayuda mucho también para... bajar un poco los decibeles y también para ir pensando la actividad y para ir pensando la organización en un ámbito más sereno. Eso a mí lo que más me ayuda y me descansa. Para ir cerrando, porque realmente lo he tenido un tiempo espectacular, para ir cerrando, el 10 de septiembre tenemos el Más por Menos. Sí, yo le doy mucho valor, porque yo estuve 2 periodos que son de 3 años como presidente de esta comisión que se llama Comisión de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, que se encarga de organizar la colecta Más por Menos, que es distinto a Cáritas, es otra cosa distinta, y que se hace el segundo fin de semana de septiembre. Ahora soy miembro de la comisión, no soy más presidente, pero esta colecta realmente es muy importante porque llega capilarmente a todos los puntos del país, porque a 25 diócesis, que son las más necesitadas, se las ayuda con un monto fijo, que tiene que ser aplicado 50% a obras pastorales y 50% a obras sociales dentro de la diócesis. Y el resto de las diócesis, como por ejemplo la nuestra, no es la más necesitada porque no está dentro de este rango, ni mucho menos, pero sí uno puede presentar un proyecto porque todas las diócesis tienen bolsones de pobreza
dentro de su ámbito geográfico. Entonces uno puede presentar un proyecto y más por menos aprueba, nunca se da el 100%, pero aprueba y ayuda. O sea, el año pasado hemos aprobado 175 proyectos, sobre todo de diócesis del sur o del NOA o del NEA, que tienen muchísimas necesidades. Si la gente está escuchando, seguramente muchísima en todo el país, esto, ¿cómo hace para comunicarse? ¿Dónde puede colaborar justamente con Más por Menos? Bueno, por Más por Menos se puede colaborar en las parroquias, la colecta se hace ese fin de semana, pero se puede colaborar también a lo largo de todo el año a través de tarjeta de crédito, a tarjeta de débito. Ya va a aparecer, en este momento no lo tengo acá, pero ya va a aparecer la propaganda en televisión y demás y el modo de colaborar. Perfecto. Dos últimas preguntas. Si tuviera que volver a tener 10 años, 12, 13 años, ¿volvería a ser sacerdote? Por supuesto, es decir, yo soy muy feliz en este llamado, me siento, diríamos, un privilegiado de Dios en el sentido de que me haya escogido porque se lo antojó para ser sacerdote, que me haya dado también la fuerza para decirle que sí y ahora me da también la fuerza para seguir adelante. Yo soy muy feliz en lo que estoy haciendo, también acepto su voluntad de la de ser obispo. Yo no elegí ser obispo, sino fui elegido, pero acepto su voluntad también de todo corazón y estoy muy feliz en lo que estoy haciendo y estoy muy feliz en Río Cuarto. Cuando llegamos a un lugar en la vida siempre tenemos muchísima gente o por lo menos muchas cosas para agradecer. En su caso, y esto por supuesto agradeciendo la atención para con nosotros y cerrando la nota. Así es, muchísima gente, agradecer que me ha acompañado toda la vida. Yo sí tengo esta ecuación. Que uno se entrega un poquito, porque a veces somos medio egoístas, no nos entregamos como tenemos que entregar plenamente, pero uno encuentra en el pueblo de Dios una respuesta que supera ampliamente el grado de entrega que uno ha hecho. Y por eso a tanta gente a lo largo de mi vida estoy agradecido por ese cariño, por ese afecto y por esa compañía. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes.